Por el momento dejaremos un poco de lado el proyecto del recomendador de ropa y nos centraremos en un nuevo proyecto sobre consultas a una API, la cual devolverá datos en formato JSON. La API será de servicio de transporte público que nos entregará datos sobre la distancia y tiempo estimado de la llegada del bus más cercano de un recorrido en particular. Es por eso que el objetivo del día de hoy es programar una Raspberry Pi Pico Wi-Fi para manipular datos JSON obtenidos desde una API y mostrarlos en un display OLED que utiliza el driver SSD 1306. XORCL o XORCL o XORCL nos ofrece una API gratuita, la cual de manera muy sencilla se puede consultar sobre el itinerario de recorridos del transporte público. Solo basta con utilizar este link y modificar el paradero que nos interesa. Claramente esto es válido para Chile, pero lo más probable es que en sus países también existan APIs gratuitas para realizar este tipo de consultas. Y en nuestro caso, utilizaremos un paradero que tenga menos recorridos para simplificar un poco las cosas. Aquí obtenemos los datos en formato JSON. Y obviamente, si no conocen lo que es el formato JSON, verlo de esta forma es un poco complicado. Así que lo analizaremos con VS Code. Un JSON es un formato de intercambio de datos ligero y fácil de leer. Representa la información como pares clave-valor, organizados en una estructura de diccionarios y listas. Pero antes de analizar este tipo de datos que nos devuelve la API, para quienes recién se vienen iniciando en la programación con Python o MicroPython, realizaré un pequeño repaso sobre qué son y cómo se utilizan los diccionarios y listas en este contexto. Un diccionario es una estructura de datos de tipo clave-valor. Por ejemplo, yo puedo almacenar datos de un amigo en un diccionario, que llamaremos amigo abriendo unas llaves, y comenzaremos por el nombre, que sería la clave, y el valor de ella, que sería Juan. Ahora almacenaremos una nueva clave indicando su edad, cuyo valor será 30. Por último, diremos que vive en la ciudad de Santiago. Importante es que la clave y el valor se separan por 2 puntos, y los pares clave-valor por comas. Una vez creado el diccionario, lo imprimiremos en consola y observaremos que se imprimen todos los datos. Pero es posible acceder a los valores de las claves indicando entre corchetes la clave del mismo. Ahora crearemos un diccionario que almacene el nombre de mis amigos. Para ello diremos que la primera clave es nombres y su valor es una lista que contiene los nombres de 3 amigos. Luego sus edades, que serán 30, 31 y 35, para finalizar con sus ciudades, que son Santiago para Juan y Marcela y Rengo para Luisa. De esta manera, si imprimo la clave nombres del diccionario amigos, se mostrará en consola la lista de mis 3 amigos. Lo mismo para las edades y ciudades. Pero la estructura de amigo es un poco extraña, así que crearemos un nuevo diccionario llamado Amigos 2, que almacenará como primera clave mis amigos cercanos, cuyo valor va a ser una lista que contenga información de mis 3 amigos. Abriremos llaves y completaremos los diccionarios con nombre, edad y ciudad para cada amigo. Luego separaremos por comas los diccionarios de mis otros amigos. Es importante recalcar que el valor de la clave amigos cercanos es una lista que contiene 3 diccionarios en su interior. Luego podemos agregar otras claves, como amigos no tan cercanos y amigos colegio. Si imprimimos amigos 2, nuevamente se imprimirá toda la información, pero si accedemos a amigos cercanos, se mostrará una lista con los 3 diccionarios. Si queremos acceder a la información de cada uno de mis amigos cercanos, podemos indicar el índice del elemento en el cual queremos acceder.
Recordar que el primer índice de una lista es 0 y continúa con 1 y 2 para nuestro caso. Luego, si por ejemplo queremos saber la ciudad de mi primer amigo, agregaremos la clave ciudad, lo que nos devuelve Santiago. Es importante entender la estructura de cómo estamos accediendo a la información de cada elemento que compone nuestro diccionario. En el ejemplo del JSON que nos devuelve la API, este comienza con llaves y 5 pares claves valor. El primero corresponde al ID del paradero de buses, luego el nombre del paradero, sigue con un status code, que si es 0 indica que está activo. Después, una descripción de la obtención de los datos, para terminar con los servicios que ofrece el paradero. El valor de los servicios corresponde a una lista con los recorridos que se detienen en el paradero. Cada servicio se compone del ID del recorrido, en este caso 302N de nocturno, por lo que la clave valid estaría en false. Más abajo tenemos una pequeña descripción que nos indica que estaríamos fuera del horario de operación y por lo tanto no hay buses en la lista buses. Seguimos con el servicio 229, cuyo valid es true, ya que se encuentra en horario hábil. Y en este caso tenemos 2 buses. Notar que el valor de buses es una lista con diccionarios que contienen información de los buses, como su patente, la distancia a la que se encuentran y un estimado del tiempo mínimo y máximo para llegar al paradero. Finalmente, el servicio 302, si bien está en horario hábil, solo tenemos un bus cercano. Fijarse que se encuentra a más de 4.000 metros de distancia, lo que serían más de 4 kilómetros del paradero. Ahora que sabemos cómo está estructurado el JSON que nos devuelve la API, pasaremos a preparar la Raspberry Pi Pico Wi-Fi para mostrar los datos. Comenzaremos por subir la carpeta icons que contiene solo un icono. Luego utilizaremos la biblioteca SSD 1306 de Maker Portal, la cual copiaremos completa y pegaremos en un archivo nuevo en Tony. Subiremos la biblioteca a la placa en una carpeta que llamaremos lib. Cerramos todas las pestañas que no nos interesan y utilizaremos como base para el programa una plantilla de nuestro propio GitHub, en específico la que se llama API Request. Importamos las bibliotecas SSD 1306, FrameBuff, JSON. Desde la biblioteca Machine importaremos las clases Pin e I2C. Aquí recuerden modificar estas líneas con el nombre y contraseña de su propia red Wi-Fi. Como URL API utilizaremos la siguiente base a la cual solo le faltaría agregar el paradero a consultar. En la función para conectar a la red Wi-Fi, como en videos anteriores, agregaremos unas líneas para que el display OLED muestre información antes, durante y después de la conexión Wi-Fi. Ahora, en nuestra función FetchAPI, recordemos que le pasábamos como argumento una URL fija, pero en este caso la URL no está completa, por lo que agregaremos un nuevo parámetro llamado StopBusID. De esta forma, cuando realicemos la solicitud GET, tendremos que concatenar los 2 strings. Esto lo haremos simplemente con el operador más. En el video donde creamos esta plantilla, solo retornábamos el texto que recibíamos de la API. Pero como nosotros no queremos un texto, sino que un JSON compuesto por diccionarios y listas, lo que retornaremos será lo que devuelva el método json.load. Por otra parte, realizando pruebas noté que un tiempo de espera máximo de 10 segundos puede ser pequeño para esta API en específico, por lo que aumentaré a 20, aunque con 15 sería suficiente. Traeremos mágicamente la función OpenIcon que construimos hace 2 videos, la que recibe el nombre del icono que queremos abrir, y con el método withOpen, abre el icono que subimos previamente. Luego ignora la primera línea y almacena la información del ancho y el alto del icono
además del icono en sí. Finalmente, lo retorna en un formato que puede entender el display OLED. En nuestra función Show in OLED, utilizaremos la información que obtengamos desde la consulta a la API a un paradero específico y mostraremos los datos de un recorrido en particular. Obtendremos la información del ID del paradero accediendo a la clave ID y almacenaremos todos los recorridos accediendo al valor de la clave Service. Para cada servicio dentro de la lista de servicios, si el ID del servicio es igual al ID que estamos buscando, entonces preguntamos si está activo. En el caso de estarlo, almacenaremos la distancia a la cual se encuentra el bus más cercano al paradero, accediendo al índice 0 de la lista de buses. Y como ese elemento es un diccionario, accederemos a la clave que hace referencia a la distancia. Luego hacemos lo mismo para el tiempo estimado mínimo y máximo. En el caso de que el recorrido no esté operativo, imprimiremos en consola la descripción del servicio y en el OLED simplemente sin recorrido. Esto es por el tamaño del display y el largo de los textos. Ahora, dentro de la función Show in OLED, crearemos una función para centrar textos. La llamaremos OLED Center Text y tendrá como parámetro un texto y una coordenada Y a la cual queremos que el texto esté centrado. Aplicamos la misma estrategia que hace dos videos, calculando la coordenada X restando a 128, el número de caracteres del texto multiplicado por 8, y todo eso dividido entre 2. Luego le pasamos al display el texto con la nueva coordenada X y la Y del inicio. Formatearemos el texto del tiempo estimado con las variables minTime y maxTime separadas por un guión y agregaremos min de minutos. La distancia más de lo mismo, pero con una M de metros. Limpiamos la pantalla, agregamos el icono con oled.bleed y la función OpenIcon en la posición 25,0. Junto al icono pondremos el ID del paradero y el ID del recorrido que estamos buscando. Más abajo centramos la distancia en una coordenada Y igual a 25 y el tiempo en una coordenada Y igual a 40. Mostramos todo y ya tenemos lista la función. Mágicamente también traemos la configuración del display de videos anteriores utilizando el puerto I2C número 0 de la placa con los pines SSL en 17 y SDA en 16, el cual utilizará de la biblioteca SSD 1306 la clase SSD 1306-I2C. Le pasamos el ancho, el alto, el objeto I2C y la dirección que suele ser 0x3c. Y en la función FetchAPI, recordemos que URLAPI es solamente la URL base y requiere de un complemento que es el ID del paradero. Comentaremos esta línea de momento y usaremos showInOLED pasándole la variable data, que es lo que retorna FetchAPI, y le diremos que nos muestre solo información del recorrido 229. No olviden modificar el nombre y la clave de su propia red Wi-Fi al comienzo del programa. Ejecutamos el código y esperamos a que la placa se conecte y realice la consulta a la API. Dependiendo de la hora, esto podría tardar más o menos. Por lo mismo habíamos aumentado el tiempo de espera máximo a 20 segundos, ya que de lo contrario nos retornaría un error menos 110 si no mal recuerdo. Pero en este caso ya estamos listos. Acercaré un poco el display para que se aprecie mejor. Y excelente, en el próximo video hablaré sobre la gestión de errores que pueden ocurrir durante la ejecución de este tipo de programas. Y tal vez, si el video es muy corto, agregaré un sistema para poder seleccionar desde fuera el recorrido que deseamos consultar. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan y nos vemos en el siguiente video. No tengo idea cuándo. Eso, chaito.